Bueno, aquí tenemos a un analista de fuste de los acontecimientos políticos y sociales de la República Dominicana. Se trata de Rosario Espinal, que no necesita presentación. Y menos en estos días. Ella es un personaje de primer plano. Claro, totalmente. Mucho menos en estos días. Rosario, lecciones de este proceso que acaba de terminar. Bueno, hay aquí un par de asuntos. Uno es que, aunque no es 70% como tiró algún periódico, pero la abstención sigue aumentando. Entonces, en el 2004, ahora municipales, tenemos una abstención total de 53.3% de acuerdo a los últimos datos de la Junta Central Electoral. Pero cuando desagregamos ese 53.3%, ¿qué encontramos? Que en los distritos municipales, para elección de directores de distritos municipales, la abstención fue menor. Pero si tomamos los 10 municipios más grandes con mayor cantidad de electores registrados en el padrón electoral, tenemos que la abstención fue de 61%. Es decir, a mayor tamaño de la demarcación, mayor abstención. Y viceversa, a menor tamaño de la demarcación, menor abstención. Eso es interesante. Y si lo analizamos de otra manera, en los lugares donde viven la gente más pobre, mayor participación electoral. Donde vive la clase media y la clase más acomodada, menor participación electoral. Porque aquí mismo, en el Gran Santo Domingo, la gente de Cristo Rey, de Sabana Perdida, de los municipios San Luis, votó más que la que vivía en el casco urbano más céntrico. Mira, en el 2020, realmente la clase media, media alta, tuvo una altísima participación electoral comparado con los sectores de menos ingresos en el Distrito Nacional. Uno podría hacerlo, yo no tengo datos suficientes para decir lo que tú acabas de decir, de que los pobres están votando más que la clase media. No tengo datos para decir eso. Lo que sí podríamos decir eso parcialmente, porque uno podría inferir que en los distritos municipales hay una mayor concentración de gente pobre. Sí, eso debe ser así. Supongo que sí, que es correcto eso. Pero en las grandes demarcaciones hay una combinación de gente pobre y de gente clase media alta. Y esos datos a este momento, para estas elecciones, no están dilucidados lo suficiente. Entonces, no sabría decirte si esa mayor abstención en las grandes demarcaciones, porque estamos hablando de un 61% de abstención. Pero Santiago y el Distrito Nacional. Santiago casi el 70%. Distrito Nacional. Sí. Santo Domingo Este, Oeste, Norte, Los Alcarrizos, San Cristóbal, esas son las grandes demarcaciones. Entonces estamos hablando en las 10 más grandes demarcaciones, una abstención de 61%. También podría ser marginalidad, o sea, cuando tengamos los datos ya un poco más desagregados en términos de factores sociales, pues podría ser también que la gente, aunque sea pobre, si vive en un territorio pequeño, por el conocimiento de la gente y demás, se inclina a votar. Mira, yo tengo un problema con las boletas de voto preferencial para los regidores. Eso es un problemazo por varias razones. Y uno de ellos es porque son demasiados escaños. Muchos escaños, muchos partidos que van con su boleta, pueden hacer alianza a nivel de alcalde, pero quieren llevar su boleta a nivel de regidores para acumular votos, aunque pierdan, aunque no consigan escaños, pero a ver cuántos votos consiguen. Entonces, por ejemplo, en la C1 del Distrito Nacional, yo conté 126 candidatos a regidores. ¿Quién puede investigar el pedigrí de 126 candidatos a regidores? No, la gente quizás conoce a uno. Bueno, los muy militantes de los partidos conocen a los que está nominando su partido, pero no es que conocen a los de los otros partidos. Pero los votantes que no tienen una inclinación partidaria y dicen, yo quiero votar por el mejor o la mejor, es trabajoso eso de ponerse a investigar tantos aspirantes. Y para las mujeres va a ser devastador.
el voto preferencial a nivel de las regidurías, porque en el único nivel de elección donde había 33, 32% de mujeres, era ahí porque eran boletas cerradas y se ponía hombre, mujer, hombre, mujer. Ahora con el voto preferencial, las mujeres tienen menos recursos económicos. El machismo hace que la gente confíe a veces, los hombres sobre todo, pero no son las mujeres como dicen. Muchos hombres no confían tanto en las mujeres. Entonces podría ser, hay que esperar el conteo, pero podría ser que a las mujeres les salga peor. Vamos a esperar, no lo sé. Entonces... a nivel de las alcaldías sí le salió peor. Bueno, que antes, inclusive. A nivel de las alcaldías nunca las mujeres han estado bien. Por eso los partidos que tienen la culpa, porque no claro, la postulan. porque la fórmula se hizo para tener a hombres alcaldes. O sea, mujeres, cállense la boca, van de vicealcalde. Ya, no opinen ni hablen. Y de la única manera que en elección uninominal, como son alcaldes, senadores, directores de distrito, de la única manera que hubiese una representación de mujeres es si hubiese una cuota nacional. Ahí sí se necesita cuota nacional o representación por rango nacional, porque son candidaturas uninominales. Óyeme, y el tema, el otro tema, las elecciones, el impacto para los partidos. Sí, los partidos. Antes de eso yo quería señalar que mucho se ha hablado aquí en las últimas 3 décadas de que la separación de elecciones elimina o disminuye el arrastre. Y yo siempre he dicho en todo ese tiempo que no es así. Y ahora vuelve a demostrarse. Aquí se vio, en el 2002 arrasó el PRD, en el 6, en el 10 arrasó el PLD. Es que si no hay cambios sustanciales a nivel del sistema partidario propiamente. Y del sistema electoral, de los recursos, las condiciones, una alta concentración de recursos en el Poder Ejecutivo que decide: yo voy a invertir aquí, yo voy a invertir allá, yo voy a hundir este alcalde, yo voy a favorecer este. O sea, el Poder Ejecutivo tiene mucho poder. Los ayuntamientos no tienen capacidad ni siquiera impositiva. Recogen unos poquitos de impuestos, pero no mucho. O sea, y deben poner impuestos locales. Aquí no hay una descentralización del poder y el sistema es muy clientelar. Entonces, lo que se aspira, Rosario, es que haya descentralización del poder. Sí, pero la reforma que había que hacer no la van a hacer. Entonces aquí hay que nos rendimos entonces, no aspiramos a que algún día los gobiernos locales sean verdaderamente gobiernos locales. Bueno, es que para tener gobiernos verdaderamente, gobiernos locales, tú tendrías que descentralizar la captación de recursos. Sí, por supuesto que sí. Bueno, cuando se estableció la ley que creaba, que destinaba un 10% del presupuesto a los ayuntamientos, eso era lo que se buscaba. Ahora, yo te voy a decir honestamente, aquí se fragmentó tanto el territorio ya, que ya aquí no hay forma real, porque aquí se descentralizó la territorialidad. Fragmenta el territorio como si eso traía la descentralización. Y eso no traía la descentralización, porque tú necesitas municipios, por ejemplo, le da más empleo a los compañeros de los partidos. Aquí no se necesitan 235 distritos municipales, ni 158 municipios. Nueva York tiene un alcalde y tiene casi la población de la República Dominicana entera. Y China. Por ejemplo. Entonces, esa idea de fragmentar el territorio, mira la paradoja, esta idea de fragmentar el territorio ya dificulta, es más, hace imposible una verdadera descentralización de los gobiernos locales. Porque para tú descentralizar realmente tendrías que tener unidades, demarcaciones, municipios más grandes con capacidad de recaudar para que ese dinero se quedara en los municipios y un alcalde o una alcaldesa pudiera gobernar. Rosario, aquí hay provincias que ya producen mucho y pueden pagar impuestos, de los cuales deberían de usarse principalmente para mejorar las condiciones de esa provincia, para desarrollar a esas provincias. Y son muchas, eso va creciendo. Lamentablemente no pasa así, el gobierno central es el que recauda los fondos.
Pero te digo, paradójicamente, la fragmentación del territorio hace ya imposible la descentralización, porque no hay capacidad de recaudar recursos. Y tú no puedes contar con que el gobierno central lo va a hacer. Es más, el gobierno central va a usar cada vez más el argumento de que ya aquí hay muchas leyes que designan porcentajes para determinados sectores y que el gobierno central no puede. A él no le gusta el gobierno central. Que no puede porque no tiene recursos suficientes y que por tanto o lo va a recortar o lo va a seguir ignorando como hace hasta ahora. Rosario, ¿qué pasó con el Partido Reformista Social Cristiano? Que casi iguala los niveles de votación con la fuerza del pueblo, la pujante fuerza del pueblo, que las encuestas decían que estaba en tercer lugar en la preferencia del electorado. ¿Qué pasó con estos resultados? Que las reducen a un 4.4%. ¿Reducen a quién? ¿A la fuerza del pueblo? Fue lo que ganó, fue lo que obtuvo en el proceso electoral, mientras que el PLD obtuvo un 13%, un 16%. Bueno, ahí la fuerza del pueblo tiene que plantearse el asunto. O sea, ¿puede un partido en esta época, con el sistema electoral que hay, depender de una figura? Simplemente que rápidamente quiera... O sea, mira, Leonel Fernández está desde el 2012. ¿Cuántos años hay ya? ¿De 12 años? 12. 12 años. Sí. Él tiene 12 años esperando para volver a ser presidente. Pensaba que iba a ser en el 16. Se le descuadró la cosa. Luego se va del PLD en el 2019 pensando yo rápidamente armo un partido y llego al poder, lo cual yo lo he dicho anteriormente, él se buscó la vía más larga. Si es que él quiere llegar realmente al poder, la vía más larga era yéndose del PLD, porque su vía más corta era quedarse ahí, independientemente de cuánto le durara. La vía más corta que él tenía era quedándose en el PLD, no yéndose a formar otro partido. Pero bueno, se fue, se crearon las animosidades entre PLD, Fuerza del Pueblo, porque ahí hay muchísimos problemas. O sea, incluso desde el punto de vista de actitud, de sentimientos y demás. Entonces, un partido que cuenta fundamentalmente con una figura que ha sido vital en la política, digamos, contemporánea dominicana. Indiscutiblemente, Leonel fue presidente 12 años y él tiene una ejecutoria para mostrar, aunque ahora le vean más lo malo que lo bueno, pero ahí hay una ejecutoria que mostrar. Ahora, eso es distinto a, estamos en el siglo XXI, no es la época de Balaguer. Esta es una sociedad cambiante que busca nuevas figuras. Ya una sociedad urbana. Esta es una sociedad urbana, hiperurbana, en todo el sentido, una sociedad abierta, comunicada, comunicada con el mundo a través de la migración, a través del turismo, a través de la comunicación. Entonces, los políticos dominicanos tienen que entender que cada quien tiene su tiempo y que hay otros roles en la vida también. Entonces, pero este es un golpe mortal. Bueno, yo no creo que mortal, porque yo creo que Leonel va a seguir con su partido y va a seguir impulsándolo, y es probable quizás que intente en el 2028, no sé, hay gente que dice que ya este es su último chance, yo no sé, yo no estoy segura. Pero ¿cómo esto impacta de cara a las elecciones que tenemos ahora en mayo y sobre todo Rosario Espinal en esa alianza PLD-Fuerza del Pueblo? Mira, yo como siempre pienso que la probabilidad de segunda vuelta en este país es muy baja. Yo no voy a decir que no existe, porque existe constitucionalmente, puede pasar, pero en términos políticos la posibilidad de una segunda vuelta es baja. Y siempre he repetido en programas y demás, en mis escritos, que apostar a una segunda vuelta es muy riesgoso como estrategia política en unas elecciones, porque los dominicanos se han acostumbrado a decidir en primera vuelta, y la costumbre política, una vez se establece, no es tan fácil de cambiar. El electorado necesitaría una razón muy grande
para realmente fragmentar su voto, de manera que tenga que ir a unas elecciones un mes después. Entonces, la idea de que podían establecer una estrategia en base a una supuesta segunda vuelta era muy arriesgada. Las elecciones de ahora, de febrero, yo creo que envían una señal muy clara, en el sentido de que es muy, 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 muy difícil, si es que hay alguna pequeña posibilidad de que haya segunda vuelta. Entonces, eso sí le plantea un problema. Eso le plantea el mayor problema. No a la alianza, porque yo no creo que el PLD ha contado mucho con la segunda vuelta. Yo creo que el PLD es un partido que sabe que no le toca volver al poder ahora y que ellos necesitan esperar. Yo creo que en el PLD hay más, no, yo creo que en el PLD hay mucho más conciencia de eso. Me da la impresión. Y si no, lo van a saber ahora. Se van a enterar. Pero yo creo que... Pero ellos se podrían animar un poquito, aunque es muy baja la votación. Animarse un poquito con los resultados porque se le pasaron a la fuerza del pueblo. Claro que en las negociaciones, eso fue algo deliberado también por Leonel Fernández, que le interesaba tener al PLD para una segunda vuelta y no le importaba tanto el tema municipal, aunque sí le importaba, necesitaba, pero le cedió. Lo que pasa es que ese cálculo hubiera tenido sentido si estas elecciones hubiesen sido, en términos de sus resultados, más, digamos, equivalentes. Más reñidas. Más reñidas, similares los resultados un poco, qué sé yo, pon tú 40-60, 45-55, donde la oposición saca por lo menos un 40. Tú dices, bueno, la oposición puede competir en mayo, pero con los resultados que hay ahora, fue una pela de con los resultados que hay ahora, una cosa increíble. Eso es muy difícil. Entonces yo pienso, o sea, de toda esa gente, quien más urgencia tiene de volver a la presidencia es Leonel Fernández, porque es el mayor en edad, o sea, dentro del PLDismo. Él es el mayor en edad, él es el que no puede pasarse 20 años esperando por una cuestión de edad. Entonces, él tiene más urgencia de volver. Pero este resultado municipal descuadra su posible cálculo de volver, de poder ganar en el 24. Entonces, eso va a crear problemas dentro de la misma fuerza del pueblo. Aunque están gestando la figura de Omar Fernández como una especie de sustituto, eso no es tan fácil de cuadrar en el corto plazo. Entonces, yo creo que en el corto plazo va a haber problemas, y el problema inmediato que tienen es qué van a hacer para mayo. Que está ahí ya. O sea, mayo está aquí. Claro. Y en la fórmula que ellos acordaron, o sea, esa fórmula de alianza parcial, que incluso fue más amplia en la municipal que lo que es para mayo, esa fórmula no ha dado el resultado adecuado o el que ellos esperaban. Y dicen algunos que hay traiciones, que gente de un partido no votó por el otro. Porque eso es una alianza a la fuerza, no es una alianza, esa alianza es a la fuerza. Hay mucha animosidad. Pero ojalá no le pase a Omar lo que le pasó a Domingo. Domingo es un beligerante, con ideas claras de lo que él quiere hacer, con un antecedente político importante, ¿verdad?, de participación política. Es que esto... Le dieron una pela. Porque es que el PRM está ahora en la posición que estuvo el PLD durante su reinado. El PLD tuvo 16 años de reinado en este país. Pero pasó a reinado. Todos los reinados pasan. Todos los imperios caen. Entonces ahora estamos en la época del reinado del PRM. El reinado que apenas comienza, porque llevan 3 años. Todavía va a seguir. Bueno, los 4 años resultados probablemente, están ahí, ¿verdad? Pero, o sea, yo no sé cuánto va a durar el reinado del PRM. No te puedo apenas decir. comienza. No te puedo decir. Bueno, en el sentido de que solo lleva 3 años y pico, ¿verdad? Comparado con 16 que pasó el PLD, 20 si le incluimos los primeros 4. Y Balaguer que dominó 20 años. Y Balaguer, o sea, la política dominicana, en términos del Estado, estuvo dominada por Balaguer y por el PLD hasta hace 3 años. ¿Cuál es el desafío del PRM? Copiar lo que hizo el PLD, copiar en el sentido de querer mantenerse
un buen tiempo en el Pero poder. ojalá no lo haga apelando a mecanismos ya muy... Bueno, cuestionados y los rechazados. mecanismos que ellos van a usar ya se verán. O sea, nadie sabe los mecanismos, nadie sabe para qué va a usar el PRM Su el poder. poder que está obteniendo. Nadie lo sabe. Entonces, vamos a esperar qué es lo que sucede, porque esto tiene un asunto, no sé si tengo el tiempo, pero Se nos hay acabó un... ya. ¿Ya se acabó? Sí, pero di la idea. Mira, lo que esto refleja es cómo el sistema de partidos está funcionando en la República Dominicana. El sistema de partidos no ha colapsado, por suerte, como en muchos países de América Latina, pero está funcionando con una pata y media. ¿Por qué? Porque no está funcionando con dos fuerzas políticas más o menos equivalentes que compitan, y tú gobiernas 4 u 8 años y vengo yo y gobierno 4 u 8 años y viene el otro y viene el, o sea, entre dos fuerzas. No está así. Está funcionando con un partido X que se vuelve dominante, fue el PLD, que cae y viene otro partido Que se Ya se vuelve fue. que se dominante. vuelve dominante, porque no hay una real competitividad, porque es sobreviviendo que está el sistema de partidos. No colapsa, pero está funcionando así, no con un bipartidismo y mucho menos con un tripartidismo, como quieren argumentar de que hay un tripartidismo. Aquí no hay un tripartidismo, aquí hay un PRMismo por un lado y un PLDismo dividido de dos colores, pero por no. el otro. Eso es lo que hay aquí. No, o sea, claro, hay franquicias partidarias. Tú podrías decir que hay un tripartidismo en ese sentido, pero aquí no hay un tripartidismo real de partidos que tengan una base electoral propia que se prueba en el tiempo, y eso es lo que determina el tripartidismo. Eso es lo que tenemos. Tenemos 5 partidos mayoritarios, dicen ellos. No, aquí no hay 5 Y partidos. 34 Eso calculándolo reconocidos. por el 5%. Por el 5%, Bueno. que ahora ojalá Pero cambie 5% esto, hombre. no hace un partido No, mayoritario pero para realmente. nada, Para nada, para nada. Damas y caballeros, con el Lamentablemente. permiso de ustedes vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos conversando con Antonio Siriaco, decano de Economía de la UAS. Gracias, Rosario. Mil gracias por siempre atender a nuestro